Los científicos acaban de descubrir algo que sacude nuestras suposiciones cósmicas hasta la médula Atlas. El tercer visitante interestelar confirmado ha obligado a los astrónomos a enfrentarse a una posibilidad tan inquietante que incluso los expertos más veteranos dudan en decirla en voz alta. ¿Y si este objeto no es simplemente roca y hielo a la deriva, sino una semilla deliberada plantada a través de las estrellas? La clave no está en la especulación vaga, sino en los datos concretos, en su composición, su trayectoria, su sincronización. Los tres elementos se alinean de formas que parecen menos un accidente aleatorio y más una coreografía. Imagina un mensajero del vacío que transporta los ingredientes de los propios planetas. Atlas podría representar el propio conjunto de herramientas de la naturaleza para sembrar nuevos mundos. O podría ser algo mucho más extraño, ni un artefacto diseñado para parecer natural, mientras oculta una función más profunda. Aquí es donde nace el terror, porque al abrir esa puerta, debemos considerar no solo orígenes naturales, sino también intención inteligente, y la intención significa mensaje, misión, propósito. La línea temporal se lee más como un calendario cósmico que como coincidencia en el 1 de julio de 2025. Descubrimiento en Chile 3 de octubre. Un paso cercano por Marte 29 de octubre. Perigilio oculto tras el Sol. 19 de diciembre. El acercamiento más próximo a la Tierra. 16 de marzo de 2026. Un roce peligrosamente cercano con Júpiter. Cada punto ofrece una ventana de observación, pero juntos sugieren algo inquietantemente preciso. Un patrón que se niega a desvanecerse en el azar. Entonces, ¿qué podría ser realmente Atlas? Tres caminos se abren ante nosotros. El primero, en un cometa exótico con una química que desafía nuestros modelos. El segundo, en una máquina disfrazada, diseñada para imitar desechos cósmicos. El tercero, en una semilla viva que transporta el plano para futuros mundos. Cada hipótesis será puesta a prueba frente a las crecientes evidencias. Y al final de esta investigación, tú decidirás qué historia creer. Pero antes de evaluar las teorías, debes examinar la primera anomalía innegable, la química de su asombrosa coma. Y ahí es donde comienza nuestro viaje. La coma de un cometa debería contar una historia familiar. El vapor de agua domina cuando la luz solar calienta su núcleo helado, y los fragmentos de hidroxilo aparecen a distancias previsibles. Sin embargo, Atlas desafía esta expectativa, incluso lejos del Sol. Susurraba con la voz del agua en su firma de hidroxilo, fue detectada a distancias, donde debería reinar el silencio. Los científicos observaron los primeros datos y se sintieron inquietos, porque la física parecía invertida. La liberación de gases comenzó demasiado pronto, como si el objeto llevara reservas volátiles, esperando despertar con el más mínimo toque de luz. Pero más perturbador que el momento fue el contenido. El dióxido de carbono superaba al agua en una proporción de 8:1, una relación inédita que puso patas arriba la clasificación. Nuestros cometas locales, hijos del cinturón de Kuiper o de la nube de Oort, simplemente no respiran así. Si Atlas es natural, debe haberse formado en una región del espacio más fría y extraña que cualquier cuna conocida por nosotros. Esta huella química apunta a viveros alienígenas, sistemas estelares con condiciones completamente diferentes a las nuestras. Algunos susurran que no es una anomalía, sino una instrucción, como una receta transportada a través de galaxias. El gas nos dice de dónde vino, y quizás qué está destinado a hacer. Porque si el agua es el disolvente de la vida, ¿por qué un mensajero transportaría principalmente dióxido de carbono? ¿Está la semilla diseñada para terraformar o para sofocar? ¿Es fertilizante o veneno? A medida que la coma se espesaba, los telescopios agudizaron su mirada y surgió un detalle aún más inquietante. El resplandor se curvaba hacia adelante. No se arrastraba detrás como la cola de un cometa común. La nube de polvo miraba al propio Sol, un fenómeno apodado el resplandor frontal, una simple rareza física o un mensaje escrito en luz. Teníamos una anomalía en el tiempo, otra en la química, y ahora una tercera en la geometría. Ese patrón no puede ignorarse, lo que nos lleva a la parte 3, donde la luz misma empieza a contar una historia más extraña. Cuando la luz solar se dispersa a través del polvo de un cometa, debería formar patrones predecibles,
Una cola fluye alejándose. Las curvas de polarización siguen plantillas probadas en docenas de vagabundos helados. Pero Atlas se niega a obedecer. Telescopios desde Hawái hasta Chile registraron una dispersión de luz que rompía las reglas en lugar de seguirlas. El análisis polarimétrico reveló una polarización negativa extendida mucho más allá de los límites normales, como si el polvo estuviera diseñado en lugar de ser natural. Cada grano parecía incorrecto en tamaño, forma o textura, creando huellas ópticas que ningún cometa en nuestro catálogo había mostrado antes. Una sola anomalía puede descartarse, pero 3 juntas exigen explicación. La luz reveló otro secreto. El análisis espectral mostró líneas de níquel claramente visibles, mientras que el hierro estaba extrañamente ausente. Estas proporciones metálicas tan desequilibradas inquietan a los científicos, porque la química natural prefiere el equilibrio. Sin embargo, aquí el equilibrio estaba roto, como si alguien o algo hubiera seleccionado los ingredientes con un propósito. El níquel brilla, el hierro se esconde. ¿Qué se supone que debemos ver? En conferencias, los astrónomos más cautelosos murmuran sobre umbrales de detección, sesgos de excitación o ruido de medición, pero en los pasillos y las conversaciones nocturnas, otros susurran un pensamiento más oscuro. La metalurgia selectiva sugiere procesamiento, no accidente. ¿Podría ser metal refinado disfrazado de polvo cometario? Si es así, no sería solo una semilla, sino una semilla elaborada, su propio polvo diseñado para engañar o enseñar. A medida que los datos se acumulaban, también lo hacía la inquietud por cada explicación ofrecida. Otra pregunta surgía: ¿cuántas anomalías son necesarias antes de que el azar deje de ser una excusa? ¿Cuántas antes de que deba considerarse la intención? Habíamos entrado en un territorio conceptual peligroso, y la comunidad se dividió. Algunos exigían cautela, otros pedían audacia. La parte 4 llevaría la audacia a su límite, porque una hipótesis se negaba a quedarse en silencio: el escenario de la sonda alienígena. Todo comenzó con una voz, la del astrofísico de Harvard Abraham Loeb, quien se atrevió a preguntar lo que otros temían considerar: ¿y si Atlas no es un cometa en absoluto, sino un dispositivo de reconocimiento, una máquina disfrazada de piedra? Su argumento se basaba en la alineación. La mayoría de los objetos interestelares llegan con ángulos caóticos. Sin embargo, este voló casi a lo largo del plano planetario, inclinado apenas 5 grados respecto a la eclíptica, como si buscara la autopista de los mundos, no un paso al azar. Luego vino su itinerario en Marte, luego perigilio oculto tras el Sol, luego la vecindad de la Tierra, luego Júpiter, un recorrido cósmico que parecía menos un vagar y más un mapa. Lo calculó la probabilidad de tal alineación en 5 entre 100.000, su afirmación, demasiado preciso para ser casualidad frente a él. Se alzaron legiones de escépticos armados con historia y cautela. Recordaron los púlsares confundidos con balizas alienígena, la estrella de Tabi y sus megaestructuras imaginadas, los estallidos de radio rápidos que parecían mensajes, pero resultaron naturales. Lo respondió con el resplandor frontal, con el solitario canto del níquel. Con un calendario demasiado exacto para ignorarlo, habló de una estrategia de bosque oscuro. Si las civilizaciones temen a los depredadores, se disfrazan de cometas hasta que es seguro rebelarse. Pero la evidencia es terca, y hasta ahora, Atlas deriva sin empuje ni maniobras. Siguiendo la gravedad como cualquier roca, el debate estalló. Señal o ruido, sonda o cometa. La hipótesis alienígena se negó a desvanecerse porque, incluso si se refutaba, impulsaba observaciones más precisas. A su sombra florecería la parte 5, donde la propia ciencia respondió con fuerza. La NASA habló primero en Atlas. Es un cometa, sin motores ocultos, sin sondas, solo hielo volátil y polvo. La naturaleza es suficiente. Y la historia exige cautela. La astronomía ha sido engañada antes por gritos prematuros de alienígenas, púlsares, estallidos de radio rápidos. La estrella de Tabi, todos comenzaron como anomalías y terminaron como física. Sin embargo, las anomalías de Atlas siguen apiladas e inquebrantables. Las voces principales piden paciencia y advierten contra él. Sesgo de confirmación
enfatizan el tamaño de la muestra en 3 objetos interestelares. En total, apenas suficiente para definir normas. Cada trayectoria parece improbable cuando se examina después del descubrimiento. Las estadísticas distorsionadas por la retrospectiva. Aún así, las anomalías permanecen: hidroxilo temprano, dominio del CO, resplandor frontal, níquel sin hierro. Los escépticos las llaman rarezas. Los creyentes las llaman señales. La lucha no ha terminado. En lugar de silenciar la idea de la sonda, la respuesta oficial la agudizó. Los astrónomos duplicaron las campañas, apuntaron más instrumentos al cielo y midieron cada parpadeo de luz con más cuidado que nunca. La paradoja de la resistencia: en cuanto más negaba la ciencia lo extraordinario, más atención prestaba a las afirmaciones extraordinarias. Así tomó forma la parte 6, porque bajo la negación surgieron nuevas anomalías que volvieron a poner a prueba los límites de la explicación natural. El observatorio Swift reveló el primer golpe. El hidroxilo apareció a 3,5 UA, una distancia donde el agua debería permanecer congelada. Esa activación temprana desafió las reglas. Luego intervino el James Webb. Su espectrógrafo infrarrojo midió una proporción de CO2 frente al agua de 8:1, un perfil químico ajeno a los cometas locales, combinado con las detecciones de cianógeno. La mezcla sugería la presencia de compuestos orgánicos complejos ocultos en su interior, como si la química del carbono esperara en emboscada al calor. Luego llegó el Hubble, con ojos lo bastante precisos para mapear el resplandor frontal. La pluma de polvo fluía hacia el Sol, desafiando la intuición y sin ajustarse a ningún engaño que pudiéramos probar. Las estimaciones situaban el núcleo entre medio kilómetro y 5, modesto, pero lo bastante masivo como para ocultar secretos. Las anomalías de polarización persistieron, mostrando granos de polvo distintos a los nuestros. Su comportamiento imitaba al de los cometas, pero su composición susurraba un origen extranjero. El veredicto: hasta ahora, annatural, en acción. Antinatural, en detalle. No hay una pistola Hammond, pero tampoco se puede descartar. Surge una pregunta inquietante: ¿qué significa la actividad cuando comienza demasiado pronto? ¿Respira gases equivocados y dispersa una luz imposible? Si no es una sonda, entonces es una semilla. Si no es una semilla, entonces es un mensajero. La parte 7 preguntará: ¿qué podría significar realmente vivo por dentro? Decir que algo podría estar vivo dentro de Atlas requiere cautela. Surgen 3 caminos. El primero en microbios literales, durmiendo en el hielo durante milenios, protegidos de la radiación por gruesas cortezas, esperando que el calor los despierte. La Tierra demuestra la terquedad de la vida. Los organismos prosperan en ácido, en lagos bajo la Antártida, e incluso en el vacío orbital. La vida podría esconderse en estado latente hasta que las estrellas le otorguen momentos de respiro. El segundo, el camino de la biotecnología, donde los sistemas difuminan la línea entre lo vivo y lo artificial. Materiales autorreparables, materia programable, estructuras que actúan como vivas sin ser biológicas. Si tal tecnología viaja en su interior, entonces Atlas no es un cometa sino una herramienta viva. El tercero, un artificio completo, una sonda envuelta en polvo. Su disfraz, perfeccionado para superar cualquier prueba de telescopio. Cada posibilidad desafía nuestra credulidad, pero ninguna es imposible. Por definición, el terror no está en la prueba, sino en la plausibilidad, porque si viajan microbios dentro, siembran nuevos mundos. Si se esconde biotecnología, enfrentamos inteligencias más avanzadas que nosotros. Si es una sonda, es contacto mismo. Esto plantea la siguiente pregunta crucial: ¿qué evidencia podría confirmar vida, tecnología o disfraz? Eso nos lleva a la parte 8, donde la ciencia busca señales que no puedan falsificarse. ¿Qué probaría? Que hay vida en su interior, subproductos biológicos detectados en los gases de la coma, proporciones que ninguna química abiótica podría imitar, huellas isotópicas inclinadas hacia la mano de la biología, susurros metabólicos en los espectros. Pero estas detecciones siguen siendo esquivas para la tecnología. Las pruebas irrefutables brillarían más en empulles no gravitacionales inconsistentes con la sublimación.
señales de radio u ópticas de banda estrecha, patrones de chorros que se repiten como programas hasta ahora. Nada cruza el umbral. Sin embargo, nada disipa las dudas. Atlas sigue interpretando su papel de cometa, moviéndose según la coreografía perfecta dictada por la gravedad, mientras oculta rarezas en su química, y su luz podría existir un camuflaje avanzado, admiten los críticos, justo más allá de nuestra capacidad de detección. La ciencia exige pruebas extraordinarias, pero el misterio se alimenta de la ausencia cuando la prueba no está presente ni ausente. La sospecha crece, los datos se multiplican, pero la certeza se escapa. Los telescopios recogen flujos, las anomalías se repiten, las interpretaciones se fracturan. ¿Y si nuestros propios instrumentos fueran insuficientes? ¿Y si el diseño anticipara nuestra ceguera? La búsqueda de señales se convierte en paradoja. La ausencia de evidencia puede ser en sí misma evidencia de diseño. La parte 9 profundiza más, porque a medida que continuaban las observaciones, surgió una implicación más oscura. El tiempo mismo podría ser el mensaje. La trayectoria es una ley para los objetos interestelares, pero Atlas se mueve como si siguiera una coreografía. Paso cercano a Marte el 3 de octubre. Perigilio oculto el 29 de octubre. Acercamiento a la Tierra el 19 de diciembre. Júpiter el 16 de marzo. Cada punto se alinea como un hito con intención. Los telescopios ven un calendario, no una coincidencia. Y si la línea temporal fuera la señal, no la química, no el polvo, cada encuentro ofrece oportunidades a los observadores, pero también oculta ventanas. En momentos perfectos, oculto tras el Sol, cuando es más misterioso. Visible cerca de planetas, cuando los instrumentos se alinean demasiado ordenado. Dicen los audaces, demasiado sospechoso. Dicen los cautelosos, demasiado improbable. Dicen los soñadores, la probabilidad corta con filo. Los cálculos de que tal secuencia ocurra por azar se hunden en fracciones de 1%. Lowe y su equipo lo llaman reconocimiento. El consenso lo llama coincidencia. Pero la coincidencia apilada se convierte en arquitectura. ¿Cuántos ladrillos hacen falta antes de que aparezca un muro? Si el engranaje es intención, la pregunta cambia. ¿Quién puso el reloj? ¿Y por qué aquí? ¿Por qué ahora? Ese misterio abre la puerta a la parte 10, donde la especulación se atreve a ir más lejos. Podría ser Atlas, parte de un jardín mucho más grande que nuestro sistema. Cada semilla programada para florecer en un calendario cósmico. Imagina una galaxia sembrada, no por accidente, sino por diseño, cometas como mensajeros, visitantes interestelares como jardineros, cada uno transportando recetas para mundos, cada uno pasando por sistemas jóvenes. Cuando son fértiles, Atlas no sería único, sino típico, uno de incontables sembradores, lanzados a través de las estrellas. La siembra por panspermia, natural o deliberada, deja de ser teoría para convertirse en arquitectura. La vida misma podría cultivarse no por el caos, sino por el reloj. Las anomalías entonces no se leerían como errores, sino como instrucciones en composición rica, en SEO, para une, encender atmósfera house, resplandor frontal como baliza, proporciones metálicas como código de firma. La trayectoria no es un derrotero al azar, sino un patrón de siembra. La idea aterra porque sugiere un orden más allá de nosotros. Quizás una intención que nos observa aterroriza porque podríamos ser cultivo, no jardinero. Pero atrae, porque la evidencia empieza a formar coherencia. Esta visión replantea los objetos interestelares, no como accidentes, sino como venas de un diseño grandioso, un diseño que vislumbramos demasiado tarde, después de que las semillas ya hayan pasado, después de que los patrones ya estén escritos. La ciencia se resiste, porque las afirmaciones extraordinarias necesitan pruebas extraordinarias, pero la imaginación susurra, porque los patrones extraordinarios rara vez mienten. La hipótesis del jardín no puede probarse hoy, pero tampoco puede silenciarse, y mientras espera la parte 11, una pregunta crece como raíz bajo el suelo en sí. Somos cultivo. ¿Quién cuida el campo? Si somos el cultivo, ¿quiénes son los agricultores? El pensamiento estremece porque cultivar implica
intención. Intención implica propiedad, y propiedad implica poder mucho más allá del nuestro Atlas. Entonces, no es simplemente un viajero, sino un mensajero de nuestros arrendadores a través del vacío. Algunos científicos susurran que la panspermia podría ser natural, impulsada solo por el caos. Pero el caos no programa encuentros orbitales con precisión. El caos no oculta el perihelio tras el Sol, como si quisiera esconder acciones de nuestra mirada. Estos patrones sugieren coreografía, no accidente. Entonces, ¿quién sembraría vida a través de las galaxias? ¿Un jardinero benevolente esparciendo semillas? ¿Un agricultor frío cultivando recursos? ¿O algo más extraño, usando la vida como experimento? La evidencia no puede responder al motivo, pero la pregunta misma nos ata más a la historia, porque una vez que se sospecha el motivo, las observaciones se convierten en pistas no de física, sino de psicología. ¿Por qué Marte primero y luego Júpiter? ¿Por qué ocultarse cerca del Sol? ¿Por qué metales sesgados hacia el níquel? Si es intencional, entonces el mensaje se esconde en la secuencia, no en la sustancia. El miedo crece ante la idea de que Atlas no sea el primero, ni el último. Cada objeto interestelar podría ser parte de un ciclo que se repite desde antes de que comenzara la humanidad. Nuestros telescopios, entonces, no serían descubridores, sino recién llegados, que irrumpen en una obra ya en curso. Este es el temor que atenaza a los astrónomos en privado, que la ciencia no esté revelando un nuevo caos, sino tropezando con un orden antiguo, y cuando llega la parte 12, ese orden podría extenderse al pasado profundo, quizás explicando misterios enterrados en la propia historia de la Tierra. La idea de la siembra cósmica choca con un hecho inquietante. La vida en la Tierra comenzó rápidamente, casi sospechosamente rápido, después de que los océanos se enfriaron. Los microbios aparecieron en un abrir y cerrar de ojos geológico. Algunos sostienen que esto prueba la inevitabilidad. Otros susurran que prueba la siembra. Atlas echa más leña al fuego. Porque si las semillas interestelares derivan constantemente, entonces la propia génesis de la Tierra puede no haber sido un accidente aislado, sino consecuencia de sistemas antiguos de entrega. Los fósiles muestran explosiones repentinas de complejidad. La explosión cámbrica surgió sin una preparación lenta. ¿Podrían oleadas de semillas cometarias haber entregado planos genéticos, encendiendo revoluciones a intervalos? Los escépticos argumentan que la química terrestre es suficiente, que no se requieren semillas. Sin embargo, el patrón se repite en inicios rápidos, saltos abruptos, aceleraciones inexplicables. La semilla entonces se vuelven un catalizador plausible, más que una fantasía. Si es así, Atlas no es una excepción, sino un recordatorio. En el proceso continúa. Las estrellas de toda la Vía Láctea pueden albergar incontables mundos sembrados, como lo fue la Tierra. Cada anomalía que perseguimos ahora podría ser el eco de un proyecto universal de jardinería que comenzó antes de que los humanos soñaran con las estrellas. Pero si es cierto, ¿por qué revelarse ahora? ¿Por qué permitir que lo detectemos en 2025? Con instrumentos lo suficientemente precisos para ver anomalías, pero no lo bastante para probar orígenes. ¿Es este momento una coincidencia? ¿O los jardineros sabían exactamente cuándo nuestros ojos estarían listos? Tal sincronización susurra coreografía a través de las épocas. Y la parte 13 enfrenta la aterradora posibilidad de que Atlas sepa que lo estamos observando. ¿Qué pasaría si Atlas no fuera solo objeto de estudio, sino observador en sí mismo? Una sonda disfrazada de cometa podría registrar pasivamente el ruido electromagnético, nuestros haces de radar, nuestras fugas de radio, nuestras encuestas ópticas. La Tierra ha sido ruidosa durante un siglo, gritando al vacío con transmisiones y satélites. Si los jardineros quisieran revisar su cultivo, ahora sería el momento. Nuestros instrumentos apuntan hacia Atlas, pero tal vez sus instrumentos apunten hacia nosotros. El perigilio detrás del Sol se vuelve un ocultamiento sospechoso, en cobertura perfecta para ajustar, escanear o informar. Sin ser detectado, busquemos liberación de gases, pero podríamos pasar por alto flujos de datos transportados en frecuencias
que nunca monitoreamos. Las civilizaciones avanzadas pueden transmitir con modulaciones invisibles para nuestras antenas primitivas. Asumimos que el silencio significa nada, pero el silencio podría significar sofisticación fuera de nuestro alcance. El terror es la observación recíproca, mientras debatimos si está vivo o si es máquina. Puede que ya esté midiendo nuestras dudas, nuestro miedo, nuestra preparación si es así. Su misión no es sembrar sino inspeccionar, cosecha evaluada antes de decidir. El suspenso muerde, y si la detección misma fue el detonante, lo vimos. Por lo tanto actúa, y la parte 14 explora qué acción podría seguir una vez que los agricultores saben que el cultivo puede verlos de vuelta. Las civilizaciones pueden operar con reglas de contacto a no revelarse hasta que el objetivo sea consciente. El cruce de Atlas en la detección humana puede ser ese detonante. Su misión cambiando de deriva silenciosa a respuesta activa. El momento es inquietante en descubierto. En julio de 2025, en pleno auge tecnológico de la humanidad, telescopios en órbita, IA analizando, redes de radio creciendo, alcanzamos el umbral de darnos cuenta, y al hacerlo, puede que hayamos activado la siguiente etapa del guión. Si es sonda, su comportamiento podría alterarse sutilmente. Emisiones de chorros programadas, no por calor, sino por instrucciones. La trayectoria podría ajustarse de formas invisibles para nosotros, pero significativas para receptores ocultos en algún lugar más allá. La recolección de datos es la primera etapa. La intervención, la segunda. ¿Qué forma podría tomar la intervención? Una liberación de microbios para probar la biosfera planetaria. Una partida silenciosa, llevando un veredicto. La especulación se inclina hacia el temor, porque una misión desconocida es una misión fuera de control. La evidencia hasta ahora no muestra nada concluyente, solo anomalías, patrones, preguntas, pero el momento mismo pesa en el instante en que miramos. Comenzó. Los agricultores pueden operar no en tiempo real, sino con detonadores cósmicos, esperando siglos a que las especies alcancen la curiosidad necesaria. La parte 15 pregunta si esto es una prueba que se evalúa nuestro nivel tecnológico, nuestra biología o nuestro miedo. Supongamos que Atlas funciona como un examen, calificado no en palabras sino en supervivencia. ¿Cómo reacciona una especie ante lo desconocido? ¿Caemos en el miedo o ascendemos hacia la curiosidad? Nuestro comportamiento se convierte en un dato para inteligencias mucho más antiguas que nosotros. Las anomalías entonces pueden no ser fallos, sino preguntas. El resplandor frontal, preguntando si podemos interpretarlo. Las proporciones metálicas, preguntando si podemos dudar. La trayectoria, preguntando si podemos calcular. Las respuestas se registran en silencio. Luego se ponderan según criterios que no podemos conocer. Los telescopios terrestres dejan de ser herramientas de descubrimiento y se convierten en instrumentos de audición, y la humanidad en el actor juzgado a través de años luz. El miedo susurra. ¿Y si el fracaso significa eliminación y el éxito inclusión? Si el cultivo resulta débil, quizás el campo se despeje si es fuerte. Quizás se nutra la siembra. Entonces, no es bondad, sino selección dura. Selección natural a través de las galaxias. El debate entre astrónomos a menudo evita esta línea, pretendiendo que la prueba no existe, pero en discusiones privadas surge el pensamiento. ¿Y si nada es aleatorio aquí? ¿Y si cada anomalía es un desafío colocado intencionalmente? La parte 16 enfrenta al mayo ere temoran, que Atlas no sea mensajero ni semilla, sino espejo, reflejando lo que somos y lo que podemos llegar a ser. Un espejo no crea, solo revela. Atlas podría ser ese espejo, sus anomalías reflejando los límites de nuestro conocimiento, su misterio reflejando el hambre de respuestas. Nuestras interpretaciones dicen más sobre nosotros que sobre él. Al alienígenas, para algunos, cometa para otros, semillas para soñadores, amenaza para los temerosos. Vemos lo que estamos preparados para ver. Sin embargo, la hipótesis del espejo va más allá. ¿Y si está diseñado exactamente para esto? Un lienzo en blanco, sobre el cual las civilizaciones proyectan sus creencias, revelando así su psicología a los observadores ocultos más allá. Esto sería una vigilancia elegante, sin necesidad de transmisiones. Solo ambigüedad: presentar un objeto, lo bastante extraño,
como para provocar debate, y luego estudiar la respuesta. El espejo muestra si recurrimos a la ciencia o a la superstición, al pánico o a la paciencia. Esta interpretación aterra, porque significa que el propósito no es químico, sino psicológico, y nosotros somos él. Experimentos si Atlas es un espejo, entonces la evidencia nunca se resolverá, siempre equilibrada entre lo natural y lo artificial, forzando una elección que no revela la verdad sino a nosotros, y la parte 17 continúa por este camino, preguntando si la humanidad puede soportar el misterio sin colapsar en el miedo. La historia muestra que los humanos anhelan el cierre. Sin embargo, el cosmos lo niega. Atlas puede estirar esta tensión hasta el punto de ruptura, forzando a la especie a permanecer en la incertidumbre durante años mientras los datos se acumulan sin veredicto. Mantener la compostura en medio de la ambigüedad se convierte en prueba en sí misma. ¿Puede la ciencia mantener su rumbo cuando el público exige respuesta? ¿Pueden las sociedades resistir el colapso en la paranoia? Ya los foros se llenan de teorías conspirativas. Los gobiernos están presionados para revelar información. Los medios tejen narrativas de invasión. La evidencia sigue siendo ambigua, pero el miedo prospera con la ambigüedad. Los presupuestos militares aumentan. Las estrategias de silencio de radio se debaten. Los protocolos de SETI se reescriben. Todo antes de que exista prueba alguna si la resistencia al misterio es la verdadera prueba. Los primeros signos muestran a la humanidad luchando. La paciencia se agota, la certeza se exige demasiado pronto. Las civilizaciones que no pueden soportar la incertidumbre pueden no resistir el contacto cósmico. Este pensamiento escalofriante enmarca la parte 18. Y si la próxima anomalía llega, no para aclarar, sino para intensificar la ambigüedad, escalando deliberadamente la tensión hasta que la verdad de nuestra naturaleza se rompa. Considera si Atlas no porta una sola anomalía, sino una secuencia, cada una revelada para escalar la reacción, primero química, lo bastante extraña como para intrigar, luego dispersión de luz, lo bastante extraña como para desconcertar, luego trayectoria lo bastante extraña, como para alarmar. Cada etapa eleva las apuestas. Sin resolverse nunca por completo, el patrón sugiere un protocolo de escalada, al subir el misterio, hasta que la especie bajo observación revele sus instintos más profundos. Si luchamos entre nosotros, fallamos la prueba. Si nos unimos, en paciencia, la aprobamos. Este protocolo explicaría el momento del perigilio detrás del sol. El ocultamiento amplifica la paranoia, porque las etapas ocultas siempre son las peores imaginadas. Nuestra especie ahora baila al borde de este guión, con ojos temerosos en el acercamiento de diciembre, esperando un espectáculo invisible. Los telescopios pueden no detectar nada extraordinario. Sin embargo, el silencio mismo aumenta aún más la tensión, porque la expectativa no cumplida genera sospecha aún más fuerte que las anomalías visibles, especialmente cuando las anomalías ya han sembrado dudas en las mentes. La parte 19 enfrenta la consecuencia de la escalada como la humanidad interpreta el silencio. Puede importar más que lo que el objeto realmente sea. El silencio puede gritar más fuerte que las palabras. Mientras Atlas se ocultaba tras el sol, la atención global se disparó a pesar de la falta de datos. La imaginación llenó el vacío, algunos proclamando que la invasión era inminente, otros descartándolo por completo. El silencio se convierte de nuevo en espejo de la psicología. Proyectamos esperanzas, miedos, ideologías sobre la ausencia. El vacío de datos se convierte en un campo de batalla narrativo, y la humanidad se fractura según líneas de creencia. Los científicos piden paciencia, pero los medios lucran con el miedo. Los gobiernos explotan la incertidumbre para ganar poder. El objeto en sí permanece sin cambios, pero las consecuencias se propagan por la civilización. Tal vez esta sea su función, sembrar no solo vida, sino caos, forzando a las sociedades a enfrentar su fragilidad bajo presión. El terror, entonces, no es alienígena, sino humano, revelado por el silencio en el cielo. Lo que hagamos con el silencio puede decidir si los jardineros nos consideran listos o no. Y la parte 20 llega con la comprensión de que el silencio no durará, porque el encuentro con Júpiter en marzo de 2026 se avecina. Y con el otra etapa de la prueba, una que tal vez
no sobrevivamos sin cambios. 16 de marzo de 2026, una fecha marcada en rojo, en observatorios de todo el mundo. En ese día, Atlas pasará peligrosamente cerca de Júpiter, a 0,36 UA. Un encuentro demasiado cercano para ser ignorado para los científicos, es la oportunidad de una vida. Para los narradores, es la etapa del juicio, porque Júpiter es el guardián del sistema solar. Su gravedad ha moldeado el destino de los cometas durante Ienis. Encontrarse con él, con tanta precisión, parece menos un azar y más una cita. ¿Qué sucederá? Allí, las posibilidades se multiplican en una asistencia gravitacional que lleve la semilla más lejos. Un acercamiento que desencadene actividad oculta, o lo peor de todo, la liberación de una carga en el dominio del gigante. Algunos susurran que si existe un protocolo de siembra, los planetas gigantes sirven como centros de distribución, dispersando fragmentos ricos en vida más profundamente en el sistema. Si es así, Atlas podría sembrar no la Tierra, sino las lunas de Júpiter, mundos como Europa o Ganymede, ricos en océanos subterráneos. Entonces, no seríamos audiencia, sino vecinos de la semilla recién entregada. Esta posibilidad aterra y emociona a la vez, porque la vida al lado significa que el contacto futuro es inevitable. El juicio de Júpiter se cierne como el clímax de la trayectoria, pero el resultado permanece velado hasta que los ojos lo presencien con la parte 21. El horizonte se abre más oscuro, porque el juicio puede no terminar con Júpiter, sino extenderse por todo el sistema. El tribunal de Júpiter no está vacío, sino lleno de lunas. Cada una un posible cuna para la vida. Europa esconde un océano bajo el hielo, Io sangra con fuego volcánico. Ganimedes y Calisto guardan misterios aún no medidos. Si Atlas pasa cerca, sus escombros podrían dispersarse entre ellas, sembrando química o algo más en mares ocultos. La idea estremece porque las lunas se convierten en laboratorios sembrados sin nuestro consentimiento. Durante décadas, los científicos soñaron con encontrar microbios bajo la corteza de Europa. Ahora surge la posibilidad de que los microbios puedan ser entregados en tiempo real. Eligieron los jardineros el sistema de Júpiter como vivero. Su pozo gravitacional garantiza la captura. Sus lunas garantizan diversidad, un ecosistema perfecto para experimentos de vida. La Tierra observa desde lejos, pero se extiende la idea de que nuestro vecindario pronto podría florecer sin nosotros. El terror se agudiza. No estamos solos, no porque otros lleguen, sino porque se planta nueva vida. Al lado de este encuentro puede cambiar la astronomía para siempre, forzando a la humanidad a aceptar su papel no como cima, sino como testigo de un proyecto en curso de manos desconocidas. La parte 22 profundiza la pregunta: si las semillas se dispersan ahora, ¿cuántas veces ha sucedido ya esto en épocas distantes e invisibles? Si Atlas siembra ahora, quizás otros sembraron antes. Los fósiles en la Tierra susurran cambios abruptos inexplicables por la evolución lenta. La explosión cámbrica dio forma a organismos sin preludio. Los aumentos de oxígeno transformaron la atmósfera. Las extinciones despejaron campos para nuevo crecimiento. Tal vez estos sean signos de ciclos de cosecha. Siembra seguida de desmalezado. Reinicio después de que el crecimiento se desboca. Nos imaginamos únicos, pero tal vez la humanidad misma brotó de una semilla entregada hace mucho tiempo. Esta perspectiva inquieta, porque replantea la historia, no como azar, sino como diseño, y el diseño implica repetición. Con ciclos que se extienden a lo largo de miles de millones de años, las semillas que la vida crece. Llega la cosecha, las semillas vuelven a caer. El terror no radica en la posibilidad de plantar, sino en la inevitabilidad de cegar a Atlas. Puede no anunciar el futuro, sino recordarnos el pasado, uno que nunca reconocimos como intervención. Y si el patrón se repite a través de la galaxia, entonces innumerables civilizaciones pueden surgir y caer bajo la misma mano del jardinero. Nuestros telescopios entonces no vislumbran una anomalía, sino un mecanismo, aún funcionando. Aún activo. La parte 23 enfrenta la siguiente sospecha inquietante, que este mecanismo no es simplemente natural, sino controlado. Una inteligencia podando y guiando a través de escalas de tiempo cósmicas. Los patrones traicionanmente
donde debería reinar el azar. El itinerario de Atlas parece sospechosamente un plan más que una casualidad. Paseo cercano, o Marte, ocultamiento solar, vista de la Tierra, juicio de Júpiter. La coherencia genera sospecha porque las dinámicas naturales rara vez se alinean tan perfectamente cuando los astrónomos modelaron miles de trayectorias interestelares posibles. Pocas coincidían con tal coreografía. Estableció la inteligencia este camino, o la mente humana proyecta propósito donde no lo hay. Los escépticos invocan la pareidolia, nuestra tendencia a ver caras en las nubes, patrones en el ruido. Pero los defensores argumentan que la cantidad de anomalías supera el umbral de coincidencia cuando 10 eventos improbables se alinean. La explicación cambia de azar a diseño. Y si hay diseño, entonces una inteligencia más antigua y más grande que nuestra imaginación susurra detrás de los datos. Sin embargo, inteligencia no significa benevolencia. Puede significar experimento, monitoreo, control, conceptos aterradores cuando se aplican a especies y épocas. La parte 24 se atreve a explorar el lado más oscuro en sí. Los jardineros existen. Y si su función no es nutrir, sino cosechar civilizaciones, cuando están maduras. Jardinería implica crecimiento, pero también cosecha. Si Atlas es herramienta del agricultor, entonces su propósito puede no ser solo sembrar, sino cegar cuando los cultivos maduran. Los agricultores cortan. No solo observan las civilizaciones ruidosas en radio, brillantes con satélites, pueden atraer atención no como pares, sino como recursos. La hipótesis del bosque oscuro advierte a la supervivencia. Exige silencio, pues las especies ruidosas corren riesgo de depredación. Y si nuestras transmisiones ya nos han marcado, Atlas puede ser un explorador que confirma la madurez, que mide la densidad de civilización, que prepara un informe para los cosechadores más allá de las estrellas. El miedo crece, porque la evidencia encaja demasiado bien con la narrativa. El momento coincide con nuestro auge tecnológico. La trayectoria está alineada para observar. El ocultamiento tras el sol. Los metales sugieren manufactura. Los escépticos exigen pruebas. Y sin embargo, la ausencia misma resulta ominosa, porque los depredadores rara vez se anuncian el silencio. Puede ser camuflaje antes del ataque. La hipótesis de la cosecha aterra, porque nos replantea de observadores a presa, y la parte 25 profundiza el terror, que signos delatarían que la cosecha está cerca. Si la cosecha se aproxima, ¿qué deberíamos esperar? Sondas sutiles, midiendo defensas, pequeñas anomalías en satélites, perturbaciones en órbitas, demasiado ligeras para notar las señales, pueden esconderse a simple vista. Explicadas como ruido Atlas, podría ser un explorador avanzado, preparando el entorno antes de que lleguen fuerzas más fuertes. Sus rarezas químicas podrían ocultar propulsión exótica, su trayectoria elegida para un mapeo estratégico. Los telescopios, tal vez nunca, detecten un arma explícita. Sin embargo, el comportamiento mismo es reconocimiento. El pánico susurra en los pasillos científicos. ¿Marcan las anomalías siembra o preludio de destrucción? El público permanece ajeno a la profundidad, protegido por el lenguaje cauteloso en los artículos. Sin embargo, quienes calculan probabilidades en sesiones nocturnas temen el peor escenario más que el mejor. La probabilidad de que sea una sonda sigue siendo baja, pero las consecuencias sí lo es. Son absolutas. Esta asimetría genera pavor en bajas probabilidades, alto impacto. La definición misma de riesgo existencial. Así surge la parte 26, preguntando si la humanidad debería preparar defensas contra un visitante cuya existencia ni siquiera puede probar. ¿Cómo se defiende uno contra un misterio? La Tierra no puede interceptar objetos interestelares a velocidades de decenas de kilómetros por segundo. Nuestros cohetes son lentos, nuestra tecnología rezagada. Atlas pasa al alcance de los instrumentos, pero nunca al alcance de las armas. Incluso si la amenaza fuera cierta, la defensa sigue siendo fantasía. Algunos proponen interceptors nucleares, otros tractores gravitacionales. Todo imposible. En el tiempo disponible, surge la paradoja de la defensa así. El objeto es hostil. No podemos detenerlo. Si es benigno. La intervención
es innecesaria si es una prueba del espejo. La reacción revela más que el objeto en sí. En la militarización por pánico, nos marca como temerosos. La paciencia nos marca como sabios. Que elección muestra preparación. Quizás la defensa no sea física sino conductual. Cómo reaccionamos. Bajo presión cósmica, así nuestra supervivencia puede depender menos de misiles que de mentalidad. La parte 27 explora esto más a fondo, examinando la prueba psicológica de la humanidad bajo la mirada de posibles jardineros. El verdadero campo de batalla puede no estar en el espacio, sino en la psique. Atlas obliga a la especie a enfrentarse a lo desconocido, poniendo a prueba la unidad contra el miedo. Los países discuten sobre la interpretación. Los medios alimentan la paranoia. Los investigadores se dividen entre escepticismo y creencia. El colapso del consenso revela la fragilidad de la mente global. Si los jardineros observan, ven la fractura más que la ciencia. Los debates se convierten en datos. El ruido de la propaganda contamina la verdad. La humanidad falla la prueba, no por estar equivocada, sino por estar dividida. Este es el cruel poder del espejo, al forzar la revelación de quiénes somos bajo estrés, y la evidencia sugiere que tropezamos, buscando certezas donde no existen, convirtiendo la ciencia en arma de ideología. La prueba continúa, porque el objeto permanece, su trayectoria fija, sus anomalías sin resolver. La parte 28 considera si existe algún camino para que la humanidad transforme la prueba en oportunidad, convirtiendo el terror en catalizador de crecimiento. El terror puede destruir, pero también despertar. Atlas puede catalizar la unidad si la humanidad se atreve a abrazar el misterio en lugar del miedo. Si vemos las anomalías no como amenaza, sino como invitación, podemos evolucionar culturalmente antes de que ocurra el contacto, colaboración abierta entre naciones, compartiendo telescopios, datos, interpretaciones. Esto podría forjar por fin una identidad global, un solo objeto. Entonces, se convierte en espejo que revela la posibilidad de unidad a través de la ciencia, porque los jardineros, si existen, pueden juzgar no la perfección, sino el potencial de superar el instinto del miedo. El terror se convierte en prueba de trascendencia. ¿Podría la humanidad transformar el pavor cósmico en un momento de despertar? La posibilidad sigue siendo frágil pero real. Visible en las misiones conjuntas ya propuestas para estudiar visitantes interestelares con Mayo R profundidad, que nunca las generaciones futuras pueden marcar a Atlas, no como amenaza, sino como el punto de inflexión cuando la humanidad superó sus muros tribales. La parte 29 examina cómo podría manifestarse este despertar en la práctica. Desde misiones hasta filosofía. Ya se están gestando planes para interceptores interestelares, cohetes diseñados para perseguir viajeros a través de la oscuridad. Por primera vez, las agencias consideran misiones lanzadas no años, sino décadas antes, listas para encontrarse con los visitantes donde quiera que aparezcan. Las lecciones de Atlas siembran los planos para una flota de exploradores, capaces de alcanzar intrusos hiperbólicos. Antes de que desaparezcan tales misiones, simbolizan más que ciencia, son declaraciones de preparation, pasos hacia la madurez cósmica. Porque la filosofía sigue a la ingeniería cuando la humanidad elige enfrentarse directamente a lo desconocido, envía una señal de valentía en lugar de miedo. Esa valentía puede ser lo que los jardineros buscan. Si existen, puede ser lo que el cosmos recompensa. Incluso sin inteligencia, los viajeros se convierten en maestros. Cada encuentro afila herramientas, expande horizontes. El destino de la humanidad puede depender de la decisión de perseguir en lugar de esconderse, de mirar. En lugar de estremecerse. La parte 30 lleva esta visión más allá, preguntando la cuestión definitiva. ¿Somos nosotros mismos semillas, plantadas hace mucho tiempo, ahora despertando para plantar a otros a su vez? La ironía final golpea, aunque quizás la humanidad no sea solo cultivo, sino jardinero en formación, sembrada por visitantes pasados, despertada por los presentes, pronto destinada a dispersar vida por nosotros mismos. Atlas. Entonces, no es amenaza, sino antorcha.
pasada a través de las épocas, recordándonos el papel que aún debemos cumplir las naves espaciales, pueden convertirse en nuestra semilla, transportando microbios, bibliotecas genéticas, conocimiento al vacío. Tememos una sonda disfrazada de cometa, pero algún día podemos disfrazar las nuestras, plantando vida en sistemas alienígenas lejanos. Nuestro terror entonces es un reflejo de nuestros futuros yo, inteligencias moldeando estrellas, jardinando la galaxia con mano deliberada. Si es así, el objeto sirve como profecía. Hoy dudamos. Mañana, plantamos la línea entre semilla y sembrador se difumina. Entre experimento y experimentador, se disuelve Atlas. Deja no solo preguntas de origen, sino una visión de destino, donde la humanidad asume un papel que antes temía, y se convierte en plantadora de mundos. El suspenso permanece, porque antes de alcanzar tal futuro, la verdad del objeto presente aún debe afrontarse. Y así el viaje continúa más allá de la parte 30, con los ojos puestos en las estrellas, y el miedo transformándose lentamente en asombro. El mayor peligro puede ser que la observación misma cambie el resultado. Al estudiar Atlas con atención obsesiva, alteramos su significado si es espejo. Nuestra mirada se convierte en actuación, si es sonda. Nuestras señales revelan capacidad si es semilla. Nuestra conciencia cambia el papel de campo pasivo a participante consciente. La observación colapsa la posibilidad en realidad. ¿Cómo enseñan los experimentos cuánticos? Tal vez los jardineros anticiparon esto, diseñando el objeto para desencadenar transformación una vez observado. Así la humanidad entra en una fase donde el acto de ver se convierte en acto de convertirse. Los científicos debaten, pero no pueden escapar del hecho de que el conocimiento mismo cambia la trayectoria de la especie. La observación engendra imaginación. La imaginación engendra acción. La acción remodela el destino. Así, Atlas sirve no solo como viajero sino como catalizador para la aceleración del camino humano. La parte 32. Examina cómo la imaginación despertada por este objeto ya está reescribiendo la cultura y la visión del futuro. En todo el mundo los artistas pintan a Atlas como presagio o musa. Los autores escriben relatos de jardineros alienígenas. Los filósofos debaten la ética de sembrar frente a cosechar. La conciencia pública absorbe el misterio más rápido de lo que las revistas publican datos. Las culturas antes divididas por fronteras ahora comparten un solo símbolo de incertidumbre. La civilización rara vez se une, pero el miedo y el asombro juntos forman un lenguaje más allá de la política, como en el pasado, cuando los eclipses inspiraban mitos, o los cometas inspiraban profecía. Atlas enciende una nueva mitología para la era tecnológica. Esta mitología puede perdurar más que el propio objeto, convirtiéndose en una historia contada a los niños, mucho después de que el visitante se desvanezca. La ciencia crea hechos. El mito crea significado, y el significado impulsa el comportamiento. Si el significado une en lugar de dividir, la humanidad se fortalece. Las reverberaciones se extienden también a la política. Chantefeka, con agencias que priorizan defensa y exploración interestelar simultáneamente. Así la cultura se transforma bajo la presión de una sola semilla errante. La parte 33 profundiza más. Si el mito se convierte en cimiento que arquetipo representau, Atlas mesi, aus, juez, u embaucador. En psicología los arquetipos enmarcan la percepción an héroe, villano, maestro. Embaucador. Atlas encarna todos, dependiendo del ojo que lo mire. Algunos lo llaman destructor que siembra miedo. Otros, salvador que planta vida. Otros, embaucador que teje ambigüedad. El arquetipo elegido revela más la psique colectiva que la verdad cósmica. Los humanos ansían roles para domesticar la incertidumbre, convirtiendo al objeto en personaje del drama de la especie. Así se convierte en escenario no de astronomía, sino donde la humanidad proyecta miedos y esperanzas inconscientes. Que arquetipo domine puede influir en la reacción global al Mesías. Engendra adoración. Juez engendra cautela. Embaucador engendra paranoia. La tecnología puede rastrear gases y trayectoria, pero el significado surge de los mitos que esculpen los arquetipos. Una verdad surge. Quizás los jardineros diseñaron a los viajeros para que funcionen como arquetipos a través de las civilizaciones,
modelando el desarrollo según el rol que asuman, si es así. La historia de la humanidad se está escribiendo ahora en el arquetipo elegido. La parte 34 pregunta, ¿qué sucede si el arquetipo cambia de misterio a revelación, de ambigüedad a claridad? La revelación promete cierre, pero arriesga el colapso, porque la claridad puede destruir el mito que mantiene unidas a las sociedades. Si Atlas resulta ser un simple cometa, la decepción podría fracturar la frágil unidad. Si se demuestra que es una sonda, el miedo podría encender conflicto y carrera armamentista. La revelación pesa más que el misterio. Por eso algunos sostienen que la ambigüedad es más segura, que la supervivencia radica en no saber del todo. Esta paradoja impulsa los debates políticos, buscar la verdad o preservar la incertidumbre. La revelación podría elevar a la humanidad al escenario galáctico o sumirla en el caos. Ruina y despertar caminan juntos por el mismo camino. Por ahora los datos niegan una respuesta final, dejan a la humanidad suspendida entre extremos. Sin embargo, el tiempo avanza y el objeto sigue su camino. No permanecerá para siempre. La claridad puede llegar no por elección sino por partida. Y una vez sido el mito permanece, mientras la verdad desaparece. La parte 35 explora esta partida que se avecina, a medida que el objeto se aleja de nuevo hacia la oscuridad, más allá de nuestro alcance. Los objetos interestelares no se quedan, pasan. Libres del abrazo del Sol, Atlas se desvanecerá más allá de Júpiter. Su trayectoria lo llevará al vacío del que vino. Los telescopios lo seguirán hasta que la luz sea demasiado débil. Los datos se reduzcan a susurros. Luego llega el silencio permanente, objeto oído. Debate sin resolver. Anomalías archivadas en artículos. El mito superará a la evidencia. El desvanecimiento se convierte en parte del misterio, como el telón que cae antes del acto final. El público queda para interpretar la obra sin guión. La humanidad enfrenta una elección: dejar que el misterio se pierda en la noche, o perseguirlo con misiones a lo largo de los años. La distancia crece cada día. La oportunidad se reduce. Los relojes suenan más fuerte con cada kilómetro perdido. La parte 36 examina el punto de decisión. ¿Perseguirá la humanidad al viajero en la oscuridad o aceptará la ignorancia eterna? Perseguir a un visitante interestelar exige tecnología aún no construida, misiones que abarquen décadas a velocidades nunca alcanzadas. Los políticos se resisten al costo, pero los soñadores insisten en que no hay inversión mayor, porque la persecución no trata de un solo objeto sino del futuro de la especie. Perseguir es declarar voluntad de saber, aceptar el papel de buscador y no de presa. Las civilizaciones que se atreven a perseguir se ponen en el camino de los jardineros mismos, plantando un futuro más allá del miedo. La pregunta de la persecución pone a prueba la ambición de la humanidad más que su capacidad. ¿Dejaremos que Atlas escape como simple curiosidad, o lo marcaremos como punto de inflexión hacia la madurez cósmica? La decisión sigue abierta, debatiéndose en agencias y laboratorios de todo el mundo. La parte 37 imagina el resultado. Si la humanidad no persigue, si dejamos que el viajero se desvanezca, ¿qué legado queda? Si la humanidad no persigue, el legado se convierte en silencio, una historia del mayor misterio, enfrentado con vacilación, miedo, indecisión. Los historiadores pueden registrarlo como una oportunidad perdida, los filósofos como prueba de inmadurez, los científicos preservarán los datos, pero sin resolución, los debates seguirán eternos. El mito prospera con más fuerza cuando falta la respuesta, por lo que la cultura puede inmortalizar a Atlas como un signo de interrogación eterno. El legado, entonces, moldea a las generaciones venideras, enseñando a los niños la lección del asombro y la vacilación. Tal vez ese también sea el propósito, dejar un rompecabezas sin resolver, obligando a las mentes futuras a enfrentarlo de nuevo. El legado de lo no respondido puede inspirar tanto como la solución, impulsando la curiosidad durante siglos. Sin embargo, queda el arrepentimiento por lo que podría haber sido si hubiéramos osado. La parte 38 considera lo contrario. ¿Qué pasa si la humanidad elige perseguir con valentía, lanzando misiones para interceptar y quizás descubrir la verdad final? Imagina
cohetes, rugiendo, hacia el cielo. Misiones diseñadas únicamente para perseguir a un viajero que se desvanece la tecnología. Se estira, los recursos se unen, el objetivo se comparte entre naciones. La persecución se convierte en símbolo de unidad, prueba de que la humanidad está dispuesta a arriesgarse por el conocimiento, aunque el objeto se desvanezca. La trayectoria es predecible, y con tiempo, la interceptación es posible. Una misión interceptora podría revelar secretos inalcanzables para los telescopios a muestreo directo de la coma, del polvo, quizás de la superficie misma. Tal persecución cambia el legado de vacilación a valentía. La humanidad no se juzga por la respuesta obtenida, sino por la osadía del intento. Incluso el fracaso produce progreso. Avanzando la propulsión, la cooperación, la visión, la persecución se convierte, entonces, en semilla del destino, lanzándonos al escenario de los jardineros galácticos. Las generaciones futuras pueden mirar atrás, a este momento como el nacimiento de la adultez cósmica. La parte 39 se prepara para la culminación, preguntando qué lección final deja Atlas, ya sea perseguido o abandonado. Todo misterio enseña, incluso cuando no se resuelve. Atlas revela la fragilidad de la certeza, la necesidad de paciencia, el poder de la imaginación. Obliga a la especie a enfrentar su papel, no como dueña, sino como aprendiz en un campo mayo. Ere muestra que la unidad es posible. Bajo el asombro compartido, el miedo como catalizador del crecimiento y la ambigüedad como prueba de carácter. La lección final puede no ser proporciones químicas o trayectorias, sino el espejo que sostuvo ante nuestra especie. Nos vimos a nosotros mismos, temerosos, curiosos, divididos, aspirantes. El misterio se convirtió en prueba y la revelación en reflejo. Y, en ese reflejo, la humanidad vislumbró un destino mayor que la Tierra misma. La lección se mantiene, ya sea que el objeto sea natural o creado, semilla o piedra. El cosmos está vivo de maravillas, y nuestra respuesta nos define. La parte 40 concluye el viaje con el silencio del objeto, desvaneciéndose, pero con el eco del misterio eterno. La historia de Atlas no termina con explosión ni con revelación, sino con silencio. Un silencio pesado, porque sigue a una tormenta de especulación, debate, esperanza, miedo. El objeto se desvanece en la noche interestelar, su trayectoria llevándolo para siempre lejos. Sin embargo, el silencio no es vacío, sino regalo, forzándonos a sostener la posibilidad. Sin cierre tal vez nunca sepamos si fue cometa, semilla, sonda o espejo. Quizás esa sea la mayor elección de todas, aunque el universo habla en misterios no resueltos para estirar las mentes. Más allá de la certeza, la humanidad ahora se encuentra cambiada por el encuentro, con los ojos más abiertos, los corazones más pesados de asombro y temor. En algún lugar de la oscuridad, otros viajeros vagan, programados para encuentros aún por venir, y cuando lleguen, recordaremos al primero que nos enseñó que el terror y el asombro son hermanos, que el silencio puede tronar más fuerte que la prueba. Así termina la parte 40, pero la historia de la humanidad bajo la mirada cósmica apenas comienza, y en el silencio más allá, la pregunta persiste eterna: ¿y si el próximo no guarda silencio?